Bien, a partir de este momento entonces estamos grabando. La idea es la misma que había comentado el semestre pasado, hacer una descripción, una muestra de todo lo que es el análisis teórico de cada uno de los temas y luego comenzar con algún trabajo práctico. Y vamos a tratar de darle una mayor frecuencia a las actividades presenciales en la medida que el colegio y la pandemia nos lo permitan, ¿sí? Que creo que, bueno, que el año pasado dieron sus frutos. ¿M? Bien, ¿qué vamos a ver hoy en esta clase que va a ser teórica y que a partir de mañana ustedes van a tener subida? El material que se está presentando, el video y una serie de ejercicios para que puedan resolver. Em, Tenemos como como primer concepto, ¿sí? Dentro de lo que tenemos que ver hoy, el tema de potencial eléctrico. ¿Alguien tiene una somera idea de qué hablamos cuando hablamos de potencial o de diferencia de potencial? Disculpe, profe, ahí están pidiendo que acepte a un compañero. La cantidad de watts a lo mejor que se necesitan. No es watts, no es watts, Ohmios, no es ohmios. Voltaje, Por ahí, voltaje. por ahí va, por ahí va, voltaje, voltaje. Bien. Ahí está Facundo agregado. Bien. Ohmios es resistencia, watt es potencia, ¿sí? Y esto es potencial. Cuando hablamos de potencial eléctrico, justamente estamos hablando de voltios o voltaje, ¿sí? Pero ¿qué es? ¿Qué termina siendo el potencial? Una primera definición muy teórica nos dice que es la razón de energía potencial de una carga de prueba que está colocada en el punto con respecto a ese valor de carga. Eso no nos sirve de mucho. Esta definición nos ayuda un poco más de lo que es el voltaje, donde decimos que es el trabajo por unidad de carga realizado en contra de las fuerzas eléctricas al traer una carga positiva desde el infinito hasta dicho punto. Entonces ya cuando hablamos de un trabajo por unidad de carga, empezamos a tener una idea un poco más aceitada de qué representa el potencial. La primera ecuación que vamos a aprender de potencial es una energía potencial de la carga dividido esa carga de prueba. Esa energía potencial nosotros la vamos a dividir en conceptos que desde la cinemática natural que veíamos en la secundaria de la física, nosotros sabemos que cualquier trabajo, cualquier energía, cualquier momento es una fuerza por una distancia. Bueno, en este caso es lo mismo. F por R es fuerza por distancia. Nada más que ahora la fuerza es eléctrica y la R es la distancia con respecto a la carga. Y tenemos dividido por carga. Y nosotros también sabíamos de unidades anteriores que fuerza sobre carga, ¿qué era? Era una definición de qué, ¿se acuerdan? Fuerza sobre carga, ¿qué era? Que lo tienen ahí en pantalla también, la letra E que representaba. Campo eléctrico. Campo, perfecto, campo. Entonces, el primer potencial o la primera forma de enunciar a un potencial es un campo por una distancia. Ese es el concepto o la ecuación que les decía anteriormente. Y si luego trasladamos esto a la ecuación de campo, también podemos decir que el voltaje o el potencial es nuestra constante K multiplicado por la carga dividido la distancia. ¿Se acuerdan la constante K? ¿Sí? El 9 por 10 a la 9 que veníamos trabajando. La constante en Coulomb y la distancia en metros. ¿Sí? Ahí tenemos todas las unidades de medida que la única que se agrega es el voltaje potencial, las otras las conocían a todas, ¿sí? Es campo, intensidad de campo, ¿sí? R es la distancia, la K es la constante de Coulomb y la Q es la carga eléctrica. Fíjense la diferencia con la fuerza, con el campo, que decíamos que eran cantidades como, ¿se acuerdan? No eran escalares. ¿Cómo eran el campo y la fuerza?
¿Cómo? ¿Vectoriales? No, dije. Correcto. Vectoriales. Exacto. Eran vectores, ¿sí? Eran vectores. En cambio, el potencial es escalar, ¿sí? No es un vector, sino que es directamente una cantidad escalar. Vamos a ver que normalmente vamos a trabajar con voltios, pero hay otra unidad de medida que son los ergios sobre las unidades estadísticas, las unidades estándar, perdón, de electricidad. El voltio normalmente se obtiene como Joule sobre Coulomb, ¿sí? Que es un determinado trabajo sobre una determinada carga. Ahí se obtiene el voltio. Bueno, como ustedes sabrán, el voltio, o si no lo sabían, lo vemos ahora, recibe el nombre en función del trabajo que hizo un físico italiano que se llamaba Alejandro Volta, que fue uno de los pioneros, o por lo menos eso es lo que ha quedado en los libros de historia, de la pila voltaica, ¿sí? La primera pila eléctrica. De ahí viene el voltio. La definición de voltio, puntualmente, es el potencial de un punto de un campo eléctrico, es un voltio si para traer una carga de 1 coulomb desde el infinito hasta ese punto, venciendo todas las fuerzas de campo eléctrico que van a estar rodeando esa carga, el trabajo que hay que realizar es de 1 joule. ¿Sí? Eso es un voltio. Resumidas cuentas, trabajo sobre carga. ¿Sí? Trabajo en joule, carga en coulomb, como lo veníamos manejando. Y si hablamos puntualmente de potencial en un campo eléctrico, ahí la situación cambia. Un segundo que admito a Cristian. Siempre vamos a trabajar en términos de carga positiva. Esto quiere decir que el potencial será negativo en un punto en el reespacio que va a rodear a esa carga eléctrica. Si nosotros hacemos una determinada analogía con lo que es la diferencia de potencial, siempre va a ser de muchísimo más interés este concepto de diferencia de potencial que el potencial en sí. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial que exista entre dos cargas, y con la distancia que va a haber entre ellas, va a ser lo que nos va a dar herramientas para conocer el trabajo necesario justamente para mover esas cargas. Entonces, la diferencia, el concepto de diferencia de potencial, es el trabajo por unidad de carga realizado por fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial hasta el punto de menor potencial. Y por eso se le llama diferencia, ¿sí? O diferencia de potencial entre esos dos puntos. Y lo vamos a simbolizar de la misma forma con la letra B, pero va a tener el subíndice de lo que representa AB, que es la diferencia entre los dos puntos. ¿Sí? El VAB va a ser el voltaje en A o el potencial en A menos el potencial en B. ¿Sí? A eso vamos a llamar diferencia de potencial. Fíjense, nosotros ya gráficamente ahí vamos a empezar un poco a ver lo que son placas, lo que son capacitores, ¿sí? Que están enfrentados. Pero ahí, en ese grafiquito que ustedes tienen en pantalla, tienen de cierta forma todo lo que hemos ido estudiando en esta primera parte de la materia, es decir, tienen cargas positivas y negativas en dos placas distintas, están separadas por una distancia. Recuerden que yo les había dicho que esta distancia la podíamos llamar como D o como R. Incluimos el valor de la fuerza, en este caso carga por campo. La fuerza, recuerden que tenía líneas salientes de una carga positiva que está acá. El campo, ¿sí? El campo eléctrico. El potencial, que es ese campo por esa distancia. Entonces, en este pequeño gráfico, que si no es bien no es un capacitor, cuando veamos capacitores más adelante vamos a entender que estamos trabajando con estos conceptos. En este pequeño grafiquito tienen todos los conceptos que hemos ido conversando durante esta materia. Acá tienen un esquema gráfico de lo que es la diferencia de potencial, por ejemplo, para 220, en donde en un tanque o en un suministro A tienen una cierta capacidad cargada
y en el tanque B tienen menor capacidad. Bueno, esa diferencia que hay, esto es lo que se asemeja a la física normal en lo que es la electricidad. Tenemos, desde un punto que sería el A a otro el B, una diferencia de potencial, ¿sí? Que esto va a estar suministrado cuando nosotros liberemos esta apertura, que esto va a tender a equilibrarse. ¿Y esto cuándo pasa? Bueno, justamente cuando generamos corriente, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero este es el concepto de la diferencia potencial. En un estanque, hay más energía cargada, podemos llamarle en este caso energía potencial, porque no está en movimiento todavía, por eso se llama potencial eléctrico. Y en el punto B hay menos de esa. Por eso, entre uno y otro hay una diferencia, porque en uno hay más y otro hay menos. Este es el concepto de diferencia de potencial. Bien, tenemos más definiciones con respecto al trabajo. Siempre W en física va a ser trabajo, sea trabajo eléctrico, trabajo cinemático, siempre va a estar dada por la letra W. ¿Cómo vamos a calcular el trabajo? A esa diferencia de potencial la vamos a multiplicar por la carga, ¿sí? Por la carga en Coulomb. Ese resultado, ¿sí? El trabajo realizado, siempre va a estar en Joule. Vamos a medir trabajo en Joule eléctrico. Ahí tienen, digamos, un concepto bien genérico de lo que es una batería, ¿sí? Con sus electrodos positivos y negativos, con los bornes positivos y negativos, bueno, los separadores de células y demás, de una batería bastante vieja, pero con todos los elementos. ¿Por qué les muestro la batería? Porque es uno de los principales generadores de diferencias de potencial o de voltaje que se utilizan y uno de los más viejos, ¿sí? Uno de los más antiguos. Bien, este concepto de teoría de diferencia de potencial va a hacer que nosotros resolvamos algunos ejercicios. Por ahora, los ejercicios que nosotros vamos a resolver van a tener que ver con los conceptos que hemos visto hasta ahora: distancia, campo, fuerza. El paso siguiente es meter el concepto de potencial, pero con otros dos conceptos nuevos que son corriente y resistencia. La corriente es con la letra I, intensidad de corriente, la R de resistencia, que es la que se medía en ohmios, ¿sí? Que hablamos al principio. La corriente, ¿en qué se mide? Chicos. En amperes. La corriente se Watts. mide en amperes, correcto. La corriente se mide en amperes, perfecto. Entonces, ¿tenés ganas, Martín, de leer, por favor, el primer caso para que lo puedan visualizar cómo se resuelve? Ahí. Martín, ¿nos escuchás? Hola, Sí. ¿me escuchan? Sí, ahora sí, si podés leer el caso. Determina la distancia entre dos placas metálicas paralelas si al aplicar una diferencia de potencial de 100 volts, ellas se produce un campo eléctrico de 700 volts. ¿No? Sí. Volt sobre metro. Solamente. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos? Un campo eléctrico y un voltaje. Y nos pide la distancia. ¿Tenemos alguna ecuación que relacione esto? Sí, la que vimos al principio. Nosotros habíamos dicho que potencial o voltaje es campo por distancia. Simplemente, como ya hemos aprendido, tenemos que despejar, ¿sí?, de esa ecuación el campo, ¿sí? Dividimos los dos datos, el 100 sobre el 700, los voltajes se anulan y el resultado nos queda en metro, que nos da 0,1428 metros. ¿Tá? Entonces, con dos datos determinados, voltaje y campo, podemos obtener la distancia a la cual se produce ese campo eléctrico. ¿Está claro? ¿Se entendió? Si tienen alguna duda, me frena. Pedro, ¿tenés ganas de leer el caso 2? Sí, profe. Dale. La intensidad del campo eléctrico entre dos placas paralelas separadas 25 milímetros es de 8000 newton sobre Coulomb. ¿Cuánto trabajo realiza el campo eléctrico al mover una carga de -2 microcoulomb desde la placa negativa a la placa positiva?
¿Cuál es el trabajo que realiza el campo al llevar la misma carga de regreso a la placa positiva? Bien. Fíjense. El dato que tenemos, acá disculpen, hay un error, el campo es Newton sobre Coulomb, como dice acá al principio, no Joule. Ese es un error mío, disculpen. La distancia la vamos a pasar a metros como corresponde. Y lo que nos pregunta es trabajos, ¿sí?, para una carga de -2 y luego para traerla de vuelta a la placa a esa misma carga de -2. La primera ecuación que nosotros tenemos es la de campo por distancia, y entonces podemos calcular la diferencia de potencial, ¿sí?, que es la que tenemos acá. El campo de 8000 newton por sobre Coulomb por los 0,25 nos da 200 joules sobre Coulomb de campo de voltaje, ¿sí?, que es lo que tenemos acá. Y habíamos dicho que podíamos sacar trabajo con la letra T, con la letra W, como quieran, multiplicando a ese voltaje, ¿sí?, de 200, multiplicándole el valor de la carga. Entonces, si nosotros multiplicamos 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, que es el valor de la carga, que no es más que esto, 2 microcoulomb, por 200 voltios, que es lo que obtuvimos acá, el resultado nos da que el trabajo que hay que hacer para mover la carga o para traerla es de 4 por 10 a la menos 4 joules, ¿sí? Acá incorporamos un concepto más, que es el de trabajo, en el agregado, digamos, a lo que es el voltaje. Entonces, teníamos el campo, recuerden, esto está mal, es Newton sobre Coulomb, tenemos la distancia. Con eso obtenemos el voltaje, o la diferencia de potencial. Una vez que obtenemos la diferencia potencial, multiplicamos por la carga y ahí obtenemos el trabajo que realiza. Facundo, ¿tenés ganas de leer el 3? ¿Sí? ¿Vale? ¿A qué distancia de una carga de 7 microcoulomb debe colocarse? Nanocoulomb debe colocarse una carga de 12 nanocoulomb si la energía potencial debe ser de 9 por 10 a la menos 5. Bien. Entonces, nos pide distancia. Tenemos las dos cargas. Recuerden, nano como micro es por 10 a la menos 6, nano es por 10 a la menos 9. ¿Está? Y nos da una energía potencial de 9,5 por 10 a la menos 5. Energía, trabajo, termina siendo lo mismo. Ese trabajo de energía, ¿sí?, en la ecuación, va a terminar siendo la carga, ¿sí?, 1 por la carga 2, no hay cargas al cuadrado acá, sino carga 1, carga 2, dividido la distancia. Si nosotros dividimos, ¿sí?, si nosotros dividimos sobre la distancia y la despejamos, ¿sí?, el despeje de esa distancia, que es el dato que nos pide el ejercicio, nos va a quedar la energía potencial en el denominador. Cuando nosotros hacemos eso, lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores, nada más que eso. Entonces, el valor de K ya lo conocemos, el valor de la carga 1 es 7 por 10 a la menos 9, el valor de la carga 2 es 12 por 10 a la menos 9, y vamos a dividir por esa energía potencial, que son los 9,5, 9 por 10 a la menos 5, perdón, joules. Cuando nosotros metemos toda esa ensalada en la calculadora, nos da un resultado de 8,4 por 10 a la menos 3 metros, que terminan siendo, si lo pasamos, 8,4 milímetros. Y esa es la distancia a la que hay que colocar a las dos cargas, si la energía potencial que tienen que tener tiene que ser de 9 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ese es el resultado. Entonces acá agregamos otro concepto más, otra variable más, que es la de energía potencial, y la vinculamos con la distancia. Bien. La idea de la clase de hoy era un primer concepto de qué significa diferencia de potencial y que nos empecemos a meter con la resolución de ejercicios, incluyendo lo que tiene que ver con trabajo, energía de potencial, diferencia de potencial y voltaje. Se incluyen los conceptos y las unidades de medida de Joule y de voltaje, ¿sí?, que están relacionados con las otras unidades de medida y los otros conceptos que veníamos trabajando en los temas y en las unidades anteriores, ¿sí?
Los pasos a seguir son los siguientes. Mañana van a tener subida esta clase que hemos tenido en el día de hoy con los archivos teóricos y van a tener una pequeña batería y aproximación de ejercicios como que empiecen a desarrollar. En el transcurso de la semana yo voy a esperar si hay alguna consulta con respecto a eso y en la clase en vivo de la semana que viene vamos a trabajar con estos ejercicios. En la medida de lo posible yo voy a ir averiguando con el colegio si la próxima clase ya la podemos hacer presencial, posiblemente se los esté comunicando y coordinemos un día en el cual puedan estar todos, sobre todos los chicos que son de afuera y no necesariamente tiene que ser hoy martes, nos podamos llegar todo al colegio. ¿Está? Bueno, ¿Alguna Profe, duda? ¿Alguna pregunta? no, se entendió bastante. Bueno, Una pregunta sobre la clase presencial. sí. ¿Se va a poder transmitir, aunque sea en vivo? Bueno, vamos a utilizar los medios. Voy a necesitar que alguno de ustedes me ayude y podemos hacerlo con una llamada de WhatsApp, podemos hacerlo con un Zoom, como les parezca, ¿sí? Sí. Y bueno, teniendo una retroalimentación por parte de los que estén conectados en vivo, que nos vayan diciendo lo que van necesitando. Por ahí demoramos un poquito más, pero bueno, acercarnos más a la pizarra, hablar con algún micrófono, no sé, lo vamos a desarrollar. Vamos a tratar de implementarlo, sí, estoy de acuerdo. Me parece que es bueno y que es necesario, sí. Muchas gracias, profe. Por favor, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Les aviso por el grupo mañana cuando tengan subida la información. Vamos trabajando de esta forma y les voy comunicando si tenemos la posibilidad de hacer la clase en forma presencial, ¿sí? Dale. Chicos, Bueno, gracias dale. por conectarse, que sigan bien y bueno, espero las dudas y las consultas que vayan surgiendo. Bueno, profe, Dale, gracias a profe, usted. gracias. Chao. Profe. Nos vemos. gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego.